Felices fiestas, felices días para todos ustedes y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa de entrevistas en el que solemos conversar detenidamente con personalidades del mundo de la política, de la empresa, de la economía, con profesionales. Y en esta ocasión tenemos que agradecerle el que esté de nuevo en Canal 8 y en el programa de Directo al Objetivo a don Virgilio Gutiérrez Herreros, que es el presidente de la demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro, del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias. Don Virgilio, bienvenido. Muchas gracias por volverme a dar la oportunidad de estar con ustedes. Para mí un placer y muchas felicidades igualmente para todos. Para nosotros evidentemente nos honra con su protagonismo. Él ya lo hizo en marzo del 2005, que fue la primera entrevista que realizamos, casi 2 años, pasa el tiempo muy rápido. Y casi que en estos minutos iniciales tendríamos al hilo de las últimas declaraciones que usted públicamente ha hecho o se ha manifestado en público, con ese, digamos, con ese principio de que Canarias necesita dar un giro de 180 grados en urbanismo. Si no he leído mal y si no he recogido mal ese pensamiento, ¿no? Canarias necesita dar un giro de 180 grados en urbanismo. ¿En qué dirección habría de producirse el giro al que usted apunta y por qué motivos? Quiero partir de la base del respeto a todas las personas que de la Administración están trabajando por procurar una planificación cada vez más óptima. La posición personal la planteo siempre desde ese afán constructivo en el que yo pretendo situarme. Cuando me refiero a la necesidad de dar un giro de 180 grados a la planificación que se realiza hoy en Canarias es porque creo que en el debate que se está teniendo para esa mejor planificación se están obviando cuestiones muy importantes como son el final de ese espacio urbano, de ese espacio público al que debe de aspirar la buena planificación. Creo que la enorme y difusa legislación urbanística que empaña la tramitación del planeamiento hoy difumina, ¿no?, ese objetivo final, que es el generar espacios lo más amables posibles para todos, ¿no?, espacios abiertos para la ciudadanía, que, digamos, no son analizados con toda la profundidad debida en ese debate que encontramos hoy en la calle. Bien, es decir, que se pierde a veces en ese debate la perspectiva del humanitarismo, de las personas. En una comunidad pequeña como la nuestra, en un territorio tan frágil y tan limitado, hacer arquitectura es construir la ciudad y construir la ciudad es construir el territorio, y a la inversa. De ahí que si no hablamos de ciudad y si no hablamos de arquitectura, hablar solo de legislación y solo de tramitación de ese planeamiento hace que se olvide una parte esencial del fin del planeamiento en sí, que es el diseño final de la calle, del espacio urbano donde la convivencia se produce. Volveremos sobre eso. Sí que tendríamos que recordarles a todos ustedes que don Virgilio Gutiérrez nació en Santa Cruz de Tenerife hace 48 años, que estudió el bachillerato en el Colegio Alemán, que después la carrera de arquitectura la realizó en la Escuela Técnica Superior, las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Las Palmas y de Madrid, y que, incluso en el último año fue becado por la Fundación H. Urioste. Desde que usted dejó las aulas, estamos hablando del año 82, más o menos, el año 82, ¿usted cree que la enseñanza de la arquitectura ha evolucionado también o no? Digo, en las escuelas, en los centros donde se forman los arquitectos. He tenido la oportunidad hace un par de años atrás de ser invitado como profesor colaborador en la Escuela de Arquitectura de Las Palmas, ¿no?, en la cátedra de José Antonio Sosa. Y he podido aproximarme, ¿no?, a lo que es la enseñanza de la arquitectura hoy. Y prácticamente me he encontrado con un espacio pedagógico muy parecido, ¿no? Creo que depende mucho de las personas que en cada momento estén o no estén implicadas en ese proceso pedagógico, ¿no? Pero
Pero ¿es aprovechada, le plantearía, suficientemente la experiencia de los profesionales, digamos, veteranos, o que han hecho durante varios años arquitectura, como es su caso y como es el de tantos compañeros suyos, de todo el archipiélago, ¿no? ¿Es aprovechada esa experiencia en la enseñanza de los nuevos, para la enseñanza de los nuevos arquitectos? Yo recuerdo que en la época nuestra era muy difícil escuchar arquitectos de aquel momento, ¿no? Hablándonos de los problemas existentes en la arquitectura de Canarias por aquel entonces, ¿no? Ahora, sin embargo, nos invitan, ¿no? A compañeros que estamos en la calle y conocemos más la problemática diaria para compartir con los estudiantes, ¿no? Y poderles trasladar otro enfoque. Creo que en ese sentido, no sé si por circunstancias particulares de nuestro entorno entonces no era así, pero ahora al menos existe esa preocupación evidente, e insisto con la invitación que nos trasladan, ¿no? a técnicos de nuestras generaciones para estar echando una mano, ¿no? En la formación de los futuros arquitectos. Bien, en domicilio también tenemos que recordar, o recordarles a ustedes, o decirles, o informarles, de que se especializó, bueno, entre otras especializaciones cuenta con la de composición y urbanismo, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Composición y urbanismo. Composición, ¿tiene algo que ver la composición con las recreaciones en los espacios, los territorios, los ambientes, o es algo diferente? ¿Qué es exactamente la composición? Bueno, yo siempre huyo, ¿no? De mi especialización. Sí, yo siempre digo que cuando a veces nos llegan ese tipo de encuestas profesionales donde tienes que poner la cruz, ¿no? Acabo y nunca sé dónde ponerla, ¿no? O sea que nuestro trabajo es tan disperso, ¿no? Abarca tantas disciplinas que es difícil ubicarte en un lugar u otro, a no ser que te especialices realmente en una de esas ramas. En mi caso, a mí me interesa más la faceta de aproximación a la ordenación territorial por la arquitectura, o sea, lo que significa esa arquitectura como instrumento para reconstruir, rehacer el paisaje que nos rodea, ¿no? O sea, digamos, es la forma de acabar por dar cobijo, ¿no? A las necesidades que nos plantea un cliente, ¿no? Oiga, don Virgilio, y en Canarias contamos, podríamos decir, o no, que contamos con un modelo urbanístico a veces contradictorio, a veces polémico, a veces incoherente, pero con unas características definidas más o menos, o realmente es un totum revolutum donde cabe todo. Vuelvo al inicio de la, Sí. de la entrevista cuando me refería a la necesidad de un giro, ¿no? Y yo lo planteo esencialmente desde esa perspectiva. Creo que hace falta mucho hablar de modelos, pero no hablar de modelo para establecer un patrón que se repita, sino para generar un concepto que nos ayude, ¿no? En la mejor construcción de ese territorio donde nos tenemos que asentar. Pero que en este momento no existe ese concepto, de un modo definido. Yo no lo veo. Y de ahí que algunas personas insistamos mucho en que es necesario debatir e insistir y subrayar la necesidad de repensar esas maneras de intervenir en el territorio. Insisto que estamos muy ocupados en atender la enorme, extensa y difusa legislación urbanística que continuamente progresa y aumenta, y perdemos muchas energías en analizar el fin, que es el resultado, ¿no? Donde al final nos vamos a desenvolver. Oiga, y dados los poderosos intereses en juego que siempre suelen rodear a la construcción, ¿no? Legítimos, claro, pero no siempre hay, en ocasiones no siempre coincidentes con el interés general, con el bien común de la ciudadanía, ¿no? ¿Es factible un pacto, digamos, que reoriente el urbanismo en las islas, en esa dirección que usted marca? ¿Es factible? El pacto sobre el territorio es algo recurrente, al que siempre muchos hemos aludido desde hace muchos años, y antes que nosotros, otras profesionales, otras personas preocupadas con este tema. Realmente una planificación en Canarias, insisto, un territorio normalmente pequeñito, normalmente limitado, normalmente frágil, sin la existencia de ese pacto social previo, donde se defina una aspiración de futuro, es muy difícil, es muy difícil. ¿Y por qué no existe? ¿Por qué no se ha llegado todavía a ese pacto?
¿O por qué no se consolida de un modo fehaciente, de un modo esperanzador, digamos, sobre todo para aquellos como ustedes que están sensibilizados profesionalmente? Una pregunta muy complicada. Yo creo que es difícil renunciar, ¿no?, a muchos derechos legítimos que se puedan tener en esa no existencia de un pacto previo, ¿no? Y a lo mejor probablemente eso lleve a que ese pacto no acabe de impulsarse. Sí, se lo voy a plantear de otra forma. Pero no es porque quiera usted acorralarlo, ni muchísimo menos, sino usted sabe que no, y además tampoco usted se dejaría. No se dejaría fácilmente, sí. Yo le quería plantear, ¿deberían tener una decisiva participación en esas concreciones urbanísticas de ese modelo? Pues la ciudadanía en general, los técnicos y las organizaciones colegiales, por ejemplo, de ustedes en particular, y coordinadamente los ayuntamientos como administraciones públicas, con otras administraciones públicas, llamadas superiores, y que no son superiores, que son diferentes, distintas, pero que a veces ejercen desde una preeminencia absoluta y no tienen en cuenta tampoco a los ayuntamientos. Es decir, un poco lo que yo quería plantear es, esa participación tendría que nacer de abajo hacia arriba, valga el tópico. ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? O de arriba hacia abajo, pero bueno, pero siempre escuchando. Incluyendo a todos los sectores y a todos los estratos. Tenemos que tener en cuenta que la realidad social de Canarias ha cambiado enormemente en los últimos años y es fundamental repensar ese espacio social que posibilite a continuación poder, como decía antes, dibujar esa aspiración a la que esta comunidad pretende llegar y poder en consecuencia instrumentalizar a través de la legislación que se apruebe el mecanismo para la mejor planificación. Y de ahí que sea una responsabilidad de todos. Aquí no vale mirar a la administración y decir, no, es que la administración lo está haciendo mal, o esto es una cuestión de los arquitectos o los técnicos que no se implican. No, esto es una responsabilidad de toda la sociedad. Y cuanto más tomemos conciencia de esto, pues esa planificación tendrá mucha más calidad y será mucho más acertada. Es tan fácil como que si yo quiero que me hagan una casa y no le explico al técnico las habitaciones que tiene que tener, pues igual el resultado, por un gran profesional que sea el que me la haga, no tiene nada que ver con aquello que yo necesito. Claro. Entonces, de ahí que la necesaria implicación de todas las partes sea fundamental. Claro, pero estará de acuerdo conmigo que a veces los ayuntamientos definen unos planes municipales que después tienen o no tienen que ver con los planes insulares, que a su vez tienen o no tienen que ver con las directrices ahí hay un del gobierno. debate enormemente interesante. Yo también he dicho estos días que vuelvo a lo limitado de la isla donde nos movemos, donde las islas son muy pequeñas, los municipios no son como la península, que están dispersos, aquí se confunden unos con otros. De ahí la necesidad que la gestión del planeamiento, algunos como yo entendemos, que debe de elevarse, ¿no?, a un nivel superior de la administración y figuras como por ejemplo el plan insular adquieran mucho mayor potencia, de manera que los ayuntamientos se vean obligados, ¿no?, a adoptar determinadas estrategias, determinadas estructuras territoriales con menor posibilidad de modificación. O sea, esto va, claro, en contra de las autonomías que han alcanzado los ayuntamientos. El otro día leía a una persona que hablaba de la digamos, seriedad de estas propuestas porque son antidemocráticas. Yo no lo veo así. Yo creo que podrían ser antidemocráticas entendidas en un territorio peninsular, donde, insisto, los ayuntamientos son enormes, grandes, separados, pero aquí donde se superpone en una calle un municipio con otro, y eso es constante ya en el continuo urbano que se genera a través del anillo de las medianías, pues parece evidente que un documento por encima, potente, que equilibre inversiones, que establezca las compensaciones, que defina de una manera que se respete posteriormente todo lo que son los corredores de la movilidad, corredores de energía, pues implicará sin duda una planificación final mucho más ordenada. Si esa planificación se acomete desde la autonomía municipal con un plan insular mucho más débil, pues al menos
quienes piensan de manera contraria a la mía, pues comprendan esa lógica que nosotros planteamos, ¿no? Claro, pero también puede ocurrir que esos que usted cita, que son opuestos a lo que usted plantea, defiendan el derecho de cada municipio también a no verse perjudicado en determinadas aspiraciones que tenga en su desarrollo, ¿no? Y entonces que le venga impuesto. Lícito, ¿no? Y es claro, y es lo que habría que procurar combinar, con ese equilibrio generalizado que una figura superior puede posibilitar, porque si no cada ayuntamiento querrá tener el mayor desarrollo turístico, cada ayuntamiento querrá tener el mayor desarrollo industrial, cada ayuntamiento no querrá tener en su ámbito pues los vertederos, ¿no? O las zonas de, claro, de extracciones de árido, y entraríamos en una dinámica de guetos independizados, ¿no? Con intereses contrapuestos. Claro. No le pregunto a usted como político, pues a usted, que por cierto, a usted la militancia política no le ha traído mucho, ¿sí? No, nosotros, y ahora hablo en plural porque sí, todavía continúo estando en el Colegio de Arquitectos, claro, siempre subrayamos la necesaria, a nuestro también parecer, nuestra necesaria independencia política, entendida como una posición que te permite opinar siempre con respeto a lo que te puedan decir unos y otros. Nosotros hablamos de aceptar la pluralidad en las lógicas y en las razones, procurar intentar sacar tú para adelante lo que tú crees, pero entendiendo que estamos en una democracia donde las mayorías mandan y eso siempre hay que respetarlo por encima de todo. Claro. Ese espacio agrio y lleno de acritud que nos rodea no es para nada el lugar donde nosotros nos situamos en nuestra crítica y en nuestra exposición de parecer. Y usted habla en plural, pero si lo individualizamos le pasa lo mismo. O sea, puedo hablar en primera persona y no siempre... ¿No se ha sentido atraído por la llamada? Porque supongo, si usted quiere lo revela y si no, no. No le voy a revelar por las siglas, no, pero supongo que habrá tenido incitaciones, cantos de sirena o invitaciones formales para incorporarse a la militancia política. Alguna, y entonces, ¿y usted qué ha contestado cuando le plantean eso? Alguna. ¿Cómo escapa? Muy fácil, ¿no? Personalmente me creo un técnico que procura hacer su trabajo en el día a día lo mejor que sabe, con todas mis imperfecciones, y que estoy cómodo en ese papel que me sitúo y que no aspiro a nada más. Y que respeto a todos, y que me llama mucho la atención que cuando a veces tus conclusiones son en una línea, te tachen de que eres de un partido y al día siguiente del otro y del otro. Yo continuamente me están cambiando de etiqueta, ¿no? Pero eso yo creo que es la condición de la independencia, ¿no? Sí. Ustedes también, bajo su presidencia, y en los años que lleva usted en la cúpula, digamos, en la dirección del Colegio de Arquitectos, de la demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro, ya desde hace años, en la sección de Cultura, en fin. Pero ustedes también se pronuncia, el colegio como tal, ante determinadas cuestiones básicas de territorio, de planeamiento, de planes, se pronuncian y se las tiene en cuenta o no. Los políticos después las tienen en cuenta lo que ustedes pronuncian o no. ¿La respetan? El Colegio de Arquitectos es enormemente respetado porque tiene una ya larga tradición en implicación, digamos, casi diaria en todos los problemas que nos preocupan, y siempre creo que en esa tradición se ha mantenido ese tono de exposición de pareceres de una manera sosegada y, insisto, constructiva, ¿no? Nosotros nos sentimos escuchados, a veces se recogen muchos de nuestros planteamientos, a veces ninguno, ¿no? A veces ninguno con razón, a veces ninguno sin ninguna razón. Sin ninguna razón. Y bueno, eso genera alegrías, pero a veces también mucha desazón. Cuando nos tropezamos contra el muro de la incomprensión, ¿no? O el del no por el no, pues eso sí que nos saca un poco de nuestras casillas, nos enerva y nos resulta enormemente injusto. Eso pasa también, pero digamos que en la administración, como en todas las facetas de la vida, habemos de todo, ¿no? Y bueno, se deprimen porque yo me imagino que ante determinadas aberraciones
urbanísticas o antiurbanísticas sería lo más preciso. Supongo que si ustedes, el Colegio de Arquitectos, se manifiesta en un determinado sentido y no les hacen caso, se tienen que... Eso es difícil porque nosotros somos copartícipes en la responsabilidad también de lo mucho que se hace mal. Y entonces en un gremio pues es muy difícil, ¿no?, en esos casos opinar con independencia. Quizás ahí sea el punto más crítico, porque siempre hay que ver la manera de decir las cosas, como decía, sin herir, pero sin herir a la administración, pero sin herir tampoco a aquellos compañeros implicados en cosas que hemos hecho mal, ¿no? Entonces, eso es así, es natural, como la vida misma, y ahí hay que siempre navegar de manera complicada, ¿no? Pero bueno, creo que es la vida misma, ¿no? Lo cual genera también entre los compañeros a veces determinadas tensiones, determinados disgustos, determinados... Claro, es lógico. Muchas opiniones nuestras, en muchos casos, pues levantan ampollas, ¿no? Y lo que ocurre es que siempre procuramos mantener en lo que nosotros llamamos el proceso de formación de opinión, la cautela de tener siempre el contacto previo, ¿no?, al comunicarnos con la ciudadanía, que a veces nos falla, ¿no? Recientemente con unos compañeros, prefiero no citar el tema, sucedió esto, que se emitieron una serie de informes sin el contacto previo con esos compañeros, no les dimos la oportunidad a ellos que nos explicaran sus razones, y eso es una equivocación que asumimos pidiendo todas las disculpas necesarias en ese momento, y a partir de ahí intentamos corregirlo. Quiero decir que hubo de esta etapa que a mí me ha tocado representar al colegio, una primera con un equipo muy consolidado donde era muy ágil el formar opinión y el emitir esa opinión. Posteriormente, a raíz de las elecciones anteriores, hubo una incorporación de compañeros nuevos. Ahora nos toca a los que repetimos la labor más pedagógica de formar a esas nuevas generaciones para que nos empujen a nosotros fuera, y ahora cuesta engrasar esa máquina algo más que en la etapa anterior, y nos cuesta más formar esa opinión. Habla usted como si en 2007, que es cuando se vence el mandato para el cual fueron elegidos, como que usted está dispuesto a ceder el testigo y a... Sí, yo creo que eso es bueno, ¿no? El consolidar responsabilidades no públicas, pero en este caso importantes, en un colectivo que tiene mucho que decir, no es sano, y siempre es bueno el que haya cambio. En mi caso, además, yo creo que ya son demasiados años. Yo tenía que haberlo dejado ya hace algunos, y bueno, por circunstancias el equipo me pidió que continuara y así lo he hecho. Creo que me equivoqué. Usted lleva más de 10 años, ¿no? Yo llevo 3 universidades ya en el Colegio de Arquitectos, porque llevo 18 años. 18 casi, años, sí. Pero como presidente ahora en mayo son 7 años y ya es demasiado. Creo que 4 años es suficiente para ejercer un cargo de este tipo, y no es recomendable tanto. Usted no es como el presidente Chávez de Venezuela, que quiere prolongar el mandato sine die. No, eso es algo aburrido. Creo que hay que cambiar también de actividades para aprender otras cosas, ¿no? Bien. Oiga, ¿y ha pesado y aún pesa ahora demasiado la burocracia reinante en el desarrollo urbanístico? La burocracia, digo. Horrible. O sea, ese es uno de los muros con el que nos hemos encontrado de una manera constante, y que siempre decimos que es necesario sintetizar y simplificar y facilitar el camino, y nos encontramos que cada vez se complica más. Yo repito que en una sociedad moderna las leyes deben tender a acotarse y no a complejizarse, y aquí estamos haciendo eso. Estamos cada vez más obligándonos a dar pasos acompañados siempre de un consulting de expertos jurídicos que nos ayuden en la toma de decisiones. Eso implica mucha intranquilidad, mucha desazón en la gestión diaria del urbanismo, y también mucho, digamos, muchas posibilidades para quien tiene esos mecanismos y muy poco para quien no los tiene, porque las claves se dibujan en unos límites muy complejos.
la planificación necesita de una síntesis casi Efectiva. fundamentalista, diría Efectiva. yo, de contenidos, porque vamos por un camino que algunos entendemos como enormemente equivocado. Hay que reglamentar, hay que legislar, hay que obligar, pero todo eso dentro de una mucha mayor flexibilización y de una mucha mayor agilidad. Y ahora es todo lo contrario. Todo lo contrario, con lo cual casi, exagerando un poquito, pero casi habría que borrar absolutamente todo lo legislado y empezar de nuevo. Yo en materia urbanística creo que si me dejaran lo haría. Pero, borrón y cuenta nueva. Borrón y cuenta nueva, pero claro, quienes están oyendo estarán un poco disgustados con estas palabras porque, y por ello lo decía al principio, hay gente que trabaja en esa línea entendiendo que lo que se está haciendo con toda la buena voluntad, pero hay otros que nos empeñamos en que no debe ser así. Esto es como decorar tu casa. Tú puedes cogerla y la puedes llenar de piezas y de cuadros y de fotografías y de objetos y de antiguos y nuevos, y hay otras personas que pueden vivir igual de bien con su casa, con un sillón y una televisión. Y bueno, hay algunos que entendemos que preferimos ahorrarnos energías en limpiar, en movernos, ¿no? Y usar ese tiempo para irnos a la playa y disfrutar en otras cosas que no estar continuamente indagando o buceando en esa complejidad para podernos enterar de qué es lo que podemos hacer. Claro, pero la síntesis no llegará a los pisos de 35 metros cuadrados. O casi. Bueno, ese es otro debate enormemente interesante, ¿no? En el que una vivienda tenga 35 o que tenga 150, al final el camarote de un barco suele estar perfectamente diseñado y cumple todas las funciones. Cuando hablamos del aseo de un jumbo, funciona perfectamente para las necesidades que requiere atender a 300 personas en un vuelo de 2 horas. No creo que sea un problema de tamaño, es un problema de diseño, de calidad, de cualidad, y eso está por encima de ese otro tipo de consideraciones. Pero estamos antes con la burocracia, algunos llaman burocracia. La burocracia, ese peso de la burocracia no sucede en países más avanzados en democracia que nosotros, o en países tan demócratas como nosotros, como el nuestro. Digo, no hay tanta burocracia. Burocracia creo que hay en todos lados, ¿no? Dicen que en unos sitios hay mucha más, en otros hay menos, pero a mí este tema de tenernos siempre que comparar con lo que hacen los demás es algo que me pone muy nervioso. O sea, yo creo que hay que aplicar el sentido común a todo. Y el sentido común dice que para reglamentar el cómo tengo que ir yo a la cocina, ¿no? Puede ser simplemente definido con una frase, o podemos hacer una tesis doctoral de todo lo que tengo que hacer yo para llegar a la cocina, ¿no? Abrir un grifo o abrir la nevera y ponerme a hacer de comer. Entonces, si yo reglamento de una manera enormemente perfeccionista, pues me vuelves loco, ¿no? Ya. No, yo no se lo decía en plan mimético de otros, lo decía, y usted lo sabe, lo decía en el sentido de que hay otros países donde el urbanismo funciona y funciona sin tantos líos burocráticos. A eso me quería referir. Sí, con mayor simpleza, con mayor naturalidad y con mayor acercamiento además de la ciudadanía a las administraciones. Con modelos mucho más flexibles, ¿no? Donde las intervenciones se van, digamos, acotando, ¿no? No se dispersan, sino se acotan y se someten a procesos de análisis cuantitativos y cualitativos en función de la realidad construida y de las expectativas de crecimiento. Entonces se producen fenómenos mucho más abiertos, mucho más, digamos, depositados en la credibilidad de la capacidad de la administración y para tomar decisiones y de la ciudadanía para asistir a los procesos de información y alegar aquellas cuestiones que realmente inciden en la mejora de la comunidad. Sí. Al hilo del porvenir de nuestro urbanismo, el urbanismo isleño en las islas, en Canarias, yo le iba a plantear si caminamos a una multiculturalidad en estas islas atlánticas,
y pese a la miopía y a la resistencia que puede, a ultranza de algunos poderes fácticos, ¿no? Y que esa cultura múltiple está demandando cambios en esos espacios sociales que usted apunta. ¿Y cuáles en concreto, los fundamentales? Eso es evidente. Canarias ocupa una posición central en el Atlántico, en consecuencia central en el universo. Eso de región ultraperiférica está muy bien, como siempre digo, para solicitar determinadas subvenciones a la Comunidad Económica Europea y demás, pero intelectualmente, físicamente, estamos en un lugar privilegiado, cruce entre continentes, pertenecemos a la Comunidad Económica Europea y vamos a seguir creciendo. Hace poco he tenido la oportunidad de estar en Londres y me decían, no sé si es cierto, que en un año han llegado a Londres en torno a 600.000 ciudadanos polacos a trabajar a la capital del Reino Unido. Eso significa que el estrato social se está modificando a unas velocidades enormes. Y insisto, en un lugar enormemente pequeño como el nuestro, eso es evidente. No hay sino que irse al sur, visitar lugares como San Isidro, como el Fraile, y entender que realmente se está produciendo una superposición cultural que es necesario repensar para procurar esa reconsideración de la planificación que produzca un espacio realmente adaptado a esas necesidades reales. Es esencial, fundamental, el repensar el espacio social. El decir que aquí vamos a cerrar las puertas y que no vamos a crecer, yo personalmente no lo veo y no lo acabo de entender, porque cuando además visitas cualquier ciudad importante de Europa, estás en un espacio multicultural, donde a veces cierras los ojos y puedes pensar que estás en otro lugar. O sea, podemos pensar en Lisboa, en París, en Londres, en Madrid, hoy en día, Barcelona, o sea, cualquier ciudad importante es eso, que aquí parece que queremos no ver y que por la posición geográfica en la que estamos situados es una realidad que no podemos dejar a un lado. Y además, si tenemos en cuenta que África está a 2 pasos con toda esa enorme necesidad y toda esa enorme desgracia, el cerrarnos en Canarias parece como algo enormemente egoísta, ¿no? Yo en eso creo que hay que ser mucho más generosos. Nosotros fuimos emigrantes y necesitamos ir a Venezuela, ir a Cuba, ir a Centro Europa para poder salir adelante. Ahora viene gente aquí y va a seguir llegando. Y eso tenemos que asumirlo como una realidad, como una probabilidad muy clara de futuro, y hay que planificar teniendo en cuenta ese crecimiento al que estamos abocados. Es curioso porque hay ciudades, ustedes lo saben muy bien, muchísimo mejor que el que le habla. Hay ciudades, por ejemplo, Buenos Aires, ¿no? Donde determinadas zonas, pues arquitectónicamente siempre, estamos en lo que es el espacio de la urbe, pues tiene usted, bueno, se puede encontrar fácilmente o recrear, evocar París o Roma o Madrid en determinadas zonas de tal. Bien, pero has citado San Isidro, el Fraile. Eso, evidentemente, es una contradicción con lo que se ha hecho en el Parque García Sanabria, con lo que se ha hecho pues, en las zonas peatonales, digamos, del área metropolitana. Es una contradicción tremenda, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo es posible que pasen esas cosas, ¿no? Yo no lo veo como una contradicción, yo lo veo como opciones enormemente positivas. La revitalización del continuo urbano de Santa Cruz es algo que hay que por supuesto, subrayar, esa revitalización del Parque García Sanabria, con las Ramblas, el futuro Parque de Enlace, con toda la zona del Lazareto, y bueno, son cosas enormemente importantes. Lo he citado como positivo, pero junto a eso positivo, que yo lo he citado, están después esas otras zonas. Pero creo que una cosa
donde se demuestra que somos capaces de hacerlo bien, nos debe de empujar a conseguir que en esos otros lugares se hagan las cosas igual de bien, ¿no? No creo que porque haya cosas buenas en un lado haya que, digamos, en caricatura demonizarlas para... No, yo creo que... No, yo lo planteaba que por qué no se repetía. Sí, Lo que se ha hecho bien... claro, es que demuestra... No, por ahí, sí. Probablemente me he expresado mal. No. Es decir, ¿cómo se da la contradicción en la misma isla de desarrollos, bueno, de todas maneras, estamos formidables, hablando, como son las Ramblas, como son el Parque Nacional u otras Estamos zonas. hablando de dos lugares totalmente diferentes, sí. ¿no? La ciudad tradicional, sí. con una estructura sobre la que se actúa recuperando, ¿no? Y lugares que están creciendo de la nada, ¿no? San Isidro hace unos años no era nada, ¿no? Pero el Fraile hace unos años no era nada. Ha crecido siguiendo patrones digamos, caducos para el estrato social al que van dirigidos. Y eso es lo que nos debe de enseñar, que todo lo que queda por hacerse debe de tener en cuenta en ese, digamos, en esa concreción de la planificación, esa nueva realidad. Si no la tenemos, seguiremos creciendo con esos mismos patrones que demuestran que lo que estamos haciendo no es adecuado. Claro que es útil para acoger a todas esas personas que vienen a trabajar, pero tenemos que entender que no son espacios, digamos, agradables para pasear, agradables para visitar. Y aunque sea un poco utópico, ¿cabe algún tipo de transformación de esos lugares? Siempre cabe, ¿no? La labor que hablamos de acupuntura, utilizando un término que el exalcalde, creo que era, no me recuerdo si era de Porto Alegre, Jaime Lerner, decía en un libro que editó hace unos años, que es muy importante hacer acupuntura urbana. Acupuntura significa el intervenir en puntos estratégicos que generen pedagogía y que posibiliten la concienciación en una línea de calidad mucho más alta y mucho más eficaz que esos patrones que se heredan y que se repiten sin ningún tipo de razón. Oiga, y cuando usted, de un modo pues muy razonable y muy didáctico, plantea esa concepción, esa nueva concepción de los espacios sociales, ¿no?, hacia la multicultura, ¿no teme pues que afrontar ese reto, que es todo un reto, evidentemente, le puede pues deparar incomprensiones, disgustos, sobre todo por parte de esos sectores fácticos que se resisten a ver el presente y sobre todo el futuro? Hay interesantísimos sociólogos y filósofos en la actualidad que hablan de estas cosas, por supuesto, mucho mejor que yo. Lo que pasa es que cuando tú los descubres y ves que de una manera enormemente clara cuentan estas cosas, pues tú dices, pues no debe ser que estemos tan equivocados, ¿no? Se habla del espacio multicultural y de la sociedad del miedo que genera el que la ciudad se cierre en guetos independizados por miedo a lo desconocido, por miedo al emigrante, por miedo a la integración, y provoca todo lo contrario a lo que la ciudad debe de implicar, que es un espacio abierto, un espacio público para la convivencia, para la democracia, para la toma de decisiones, para todo aquello que enriquece la comunidad y el encuentro colectivo. Eso no lo digo yo, eso, insisto, lo dicen los pensadores más importantes ahora mismo en universidades internacionales que alertan sobre, por otro lado, nos alertan continuamente sobre el cambio climático, que es otra cosa que a mí personalmente me tiene muy preocupado, pero el tema de la necesidad de repensar el espacio público como instrumento y como única vía para posibilitar el desarrollo de culturas diferentes, ¿no?, en convivencia. Eso es muy importante. Se observa en ciudades como Londres, donde también se percibe eso otro, ¿no?, de la
construcción de muros para apartarse. Pero de ahí que pequeñas intervenciones que hagan del espacio público un lugar fluido son enormemente interesantes. Yo pongo siempre el ejemplo de que me parece fantástica la manera en que la rehabilitación del Parque García Sanabria se ha abierto a la Rambla de las Tinajas, ¿no? Esa continuidad urbana, esa fluidez visual, eso podría haberse cerrado con una verja y en cambio no ha sido así. Las viviendas de Rubens Enríquez en el Camino Largo de la Laguna de los años 60 son algo similar, ¿no? El encuentro con el precioso camino de palmeras se hace a través de una verja muy bajita, con un muro de piedra y mucha vegetación, y las casas se proyectan sobre el camino y se produce una transición enormemente amable. O el espacio urbano diseñado por Javier Díez Llanos y Vicente Saavedra en Tembel, ¿no? Que ahora están maltratados y mal cuidados y no tienen absoluto nada que ver con lo que era, que fue un inmenso ejemplo de lo que debe de ser el espacio urbano. O sea que aquí se han hecho cosas fantásticas y se están haciendo cosas enormemente interesantes que apuntan en una buena dirección. Pasa que hay que procurar generalizar esa actitud. Bien, luego lo veremos sobre esto mismo y más en concreto con algunas de sus realizaciones, usted y en equipos y los equipos con los que está asociado y tanto de aquí como de fuera, ¿no? Pero antes de continuar, quería un poco hacer una especie de paréntesis sobre el tema de la vivienda, ¿no? Urbanismo y vivienda y urbanismo. Semanas atrás, sabe usted que el comisionado Milon Kotari, enviado por la ONU para verificar el acceso de los inmigrantes a una vivienda digna en España, pues recorrió 7 ciudades, 2 barrios populosos, peninsulares, etcétera, y llegó a la conclusión de que el país estaba soportando una especulación urbanística desenfrenada, ¿no? Esa era la conclusión final, ¿no? Sin parangón en Europa, y además, en fin, lo situaba como uno de los problemas del mundo, ¿no? Es decir, en el caso español. Especulación urbanística desenfrenada. ¿A usted le parece exagerado el diagnóstico del relator de Naciones Unidas o no? Los datos están sobre la mesa, son evidentes. Comparados con otros países europeos son claros, o sea, yo creo que eso es difícil discutirlo, ¿no? Si a la vez ponemos sobre la mesa la necesidad imperiosa que tenemos de vivienda protegida para poder dar y ofrecer, ¿no?, a estratos especialmente de economía media, que son quizás los que más dificultades hoy en día tienen para poder alcanzar, ¿no?, tener una vivienda propia, ¿no? Creo que es un análisis preciso. Ya también hace poco el presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España hacía un análisis en ese mismo sentido y subrayaba la necesidad de, digamos, buscar medidas para atajar esa excesiva construcción y centralizar mucho más los esfuerzos en promover esa vivienda pública, la vivienda de protección oficial, mucho más abierta también a otros estratos, como digo, para los que es más difícil, ¿no?, el acceder a una vivienda. La gran paradoja de que somos probablemente el país donde más se construye y al mismo tiempo el país en el que más cuesta a la ciudadanía el acceder a una vivienda. Sí, a pesar de que hay ayudas para gente joven, bien, es muy difícil para una pareja joven acceder a su propia vivienda, ¿no? Es muy complicado. Pero se da esa contradicción, ¿no? Se da esa contradicción de que es el país donde más se fabrican casas y en cambio donde a la gente joven o a la clase media o quien sea más le cuesta, ya no digamos a los que no tienen capacidad adquisitiva, más le cuesta acceder a un piso. Eso es evidente, y de ahí que sea esencial el potenciar todo aquello que conlleve la construcción de la vivienda pública, y en ello el Gobierno de Canarias está siempre procurando, ¿no?, esas políticas que favorezcan esa construcción. Lo que ocurre es que el suelo es escaso, que los mecanismos para su obtención son difíciles, que el planeamiento, ¿no?, insisto en lo mismo, dificulta normalmente todo el tipo de gestión, que se toman decisiones para suplir esa falta de agilidad del planeamiento que contradicen
el espíritu de desarrollo sostenible, ¿no? Como es la ocupación de suelo rústico en casos excepcionales, ¿no? Para poder construir la vivienda social, ¿no? La legalización de muchas viviendas ilegales, ¿no? Que no han tenido en cuenta ¿no? El cumplimiento frente a otras personas y que ahora, o sea, ahí hay mucha contradicción, creo, derivada de esa dificultad de aplicación de nuestra legislación urbanística. Yo siempre, igual estoy totalmente equivocado, pero llego al mismo punto. No, claro, está bien. También ahí coincide el relator y el enviado, el señor Cotari, de la ONU, ¿no? Al mismo tiempo que ha hablado bueno, de moderar un poco el negocio de las constructoras, es decir, moderar, ¿no? Es decir, yo no he dicho desaparecer, por Dios. Es un negocio, ni tampoco me atrevería a planteárselo a usted, porque entonces ya nos concitamos todas las adversidades posibles. Pero sí que le ha sugerido, hay dos aspectos, ¿no? Uno, el que le ha sugerido al gobierno del señor Rodríguez Zapatero, al gobierno del Estado en este momento, que adopte medidas fiscales susceptibles de abaratar entre un 15 y un 30% el precio de esas viviendas. Moderando un poco ciertas ganancias. Hay otro reto enorme, que es la definición de una política fiscal decidida para posibilitar el acceso a la vivienda, que regule los precios del suelo, bien, que realmente acote los precios de venta, que obligue a una proporcionalidad, y esto es novedoso y también los empresarios de la construcción me oirán y me matarán, ¿no? Y tengo que decir también en broma, pero en serio, que en alguna ocasión me han dicho, creo que no dices lo que tú, como presidente del colectivo que eres, deberías de decir. Tú deberías de decir que no, que todo está muy bien y que esto es bueno para la economía, y como no sigo esa línea discursal. Usted es un presidente serio y atípico. No sé si soy serio, pero intento al menos transmitir lo que siento, ¿no? Que ya es difícil. Pero es esencial una política fiscal que ayude, por ejemplo, a la rehabilitación de toda la planta residencial, no solo ya hotelera, sino residencial en desuso, que tanto la patrimonial, ¿no? De cascos históricos, como la normal que puedas encontrar en un barrio periférico de cualquier sitio. O sea, todo lo que vaya decididamente, ¿no? En apoyo de todo eso favorecerá el acceso con mucha mayor facilidad a una vivienda de calidad. Hoy es muy complicado. Yo digo que construir vivienda pública hoy es inversamente proporcional a la pérdida de salud de las personas que estamos implicados en el esfuerzo, porque hay excesivo voluntarismo, ¿no? Con una también normativa enormemente compleja, con muy poco dinero, donde a las empresas constructoras se les somete una presión desde el principio por nuestra parte para poder alcanzar unos objetivos que ya de partida sabemos que son muy difíciles de alcanzar, donde las partes proporcionales del costo del suelo son altísimas con respecto a los costes de esa construcción, y ahí podríamos hablar de muchísimos factores que inciden en que el precio final de la vivienda... O sea, quisiera decir una cosa en relación a este tema, que sí, yo al menos no he visto nunca, y el otro día en un programa de televisión decían que había mucho mercado negro en torno al tema de la vivienda de protección oficial, en las reventas y demás. Realmente, yo que he estado muy metido en este campo, en el trabajo del día a día, aquí no lo he percibido, esa utilización fraudulenta de la vivienda pública, ¿no? Para generar, digamos, ingresos B, ¿no? Al momento de la compra, al momento de las transmisiones, porque haya cuestiones puntuales, pero no es una práctica de la que aquí se pueda hablar, ¿no? Creo que en este asunto aquí en Canarias, afortunadamente, el tema está bastante controlado y bueno, se hacen muchos esfuerzos, pero indudablemente tienen que venir acompañados de disposiciones desde el gobierno central que procuren, ¿no? La mayor calidad en la oferta que se pueda dar. Don Virgilio, ¿y ha usted el proyecto de ley del suelo, esa ley del suelo venidera? Supongo que sí. No,
No, yo me niego ya a continuar perdiendo el tiempo con tanta ley y tanta... Porque después de unos años he llegado a la conclusión que antes, elemental, pero que antes uno no le parecía que era así, ¿no? Que la ley la hacen personas como nosotros, ¿no? Y que esas personas... o sea, parece que el hacer algo valida el que ya lo haga. Y yo estoy totalmente en desacuerdo con ello. Yo creo que el hacer algo obliga a un ejercicio de responsabilidad enorme con respecto a lo que haces. Y a escuchar mucho, y a atender, y a... ¿hacerlo bien? Sí, pero cuando además lo haces para el espacio público, estás obligado a la mayor síntesis, a la mayor... capacidad de concentración de reglas, y eso requiere un sobreesfuerzo enorme al que no estamos acostumbrados. Parece que cada etapa legislativa, cada etapa política se debe caracterizar por la publicación o la aprobación de una serie de leyes que lo que hacen es generar confusión. Ahora se acaba de aprobar el Código Técnico de la Edificación, que es algo enormemente necesario porque nos obliga a construir con una calidad más próxima a las determinaciones europeas y que nos viene a todos bien, pero el documento es para cogerlo y quemarlo. ¿Por qué no sirve? Está lleno de incorrecciones, de incoherencias, es enormemente extenso, difuso, complejo, tiene todas las características que un documento del rango y del nivel al que aspira no debe de tener nunca. Y eso, digamos, son cosas que yo suelo decir mucho y me dicen, eso son cosas tuyas, ¿no? Eso eres tú, ¿no? Pero es que es evidente, o sea, es así el código técnico. El código técnico es así. Eso quiere decir que para leer cada página de ese documento, entenderlo, asimilarlo y después aplicarlo, ¿no? Pues yo quiero tener tiempo para irme a la playa y para... Claro, don Virgilio, pero es que usted es muy optimista. Usted parte de esto de que se dispongan a leer, pero usted sabe que después no se lee. No, por eso tenemos que siempre ir acompañados de gabinetes jurídicos que nos cuestan muchísimo dinero y que solo se lo pueden permitir determinadas personas, lo cual conlleva, indudablemente, y vuelvo a lo mismo de antes, un desequilibrio enorme, ¿no? Según la posición social y los medios que dispongas para poderlo llevar a cabo. Sí. Don Virgilio, una de sus preocupaciones, el recurso de la entrevista en distintos momentos lo ha evidenciado, ¿no? No de un modo directo, pero sí con connotaciones clarísimas. Una de sus preocupaciones es la calidad de la vivienda, ¿no? La calidad de la vivienda. Y eso supone formación, ya no solo, evidentemente, que eso se da por descontado en los técnicos que proyectan, que tal, los arquitectos, etcétera, etcétera, sino también en los jefes de obra y en otros profesionales que participan en la ejecución. Ahí habría que hacer un mayor esfuerzo en la formación de esos personas. El esfuerzo lo tenemos que hacer todos. Los primeros que nos equivocamos somos nosotros, que nos equivocamos mucho. Es un proceso muy complejo, donde la experiencia juega un papel fundamental y la experiencia se tarda en aprender y se tarda en aprender, ¿no? Y es indudable que gran parte de esos fallos derivan de nuestros propios errores, pero Canarias y Tenerife en especial necesita de hacer un esfuerzo enorme en la formación, en los estratos profesionales, que al final son los que ejecutan las diferentes unidades que constituyen las obras. Eso es otra gran asignatura pendiente. Aunque sea brevísimamente, no puedo dejar de preguntarle por la Bienal de Arquitectura, Arte y Paisaje, ¿no? Si se están cumpliendo los objetivos, cómo se siente, etcétera. Creo que es una iniciativa enormemente apasionante para los que entendemos que la arquitectura, el arte y el paisaje, el proceso creativo, es esencial como un instrumento más para la mejor oferta final del espacio urbano. Me sitúo en la Bienal de la misma manera que he intentado explicarme con respecto a todos los otros temas que hasta ahora hemos planteado. La Bienal, frente a aquellos que la han denominado Bienal de la Oportunidad, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina y
han criticado la participación de personas, como en mi caso, que nos dejamos utilizar para estas cuestiones, en la actitud positiva en la que yo al menos me sitúo en todas estas cuestiones, yo la denomino una Bienal de la oportunidad de poder disponer de unos recursos que de otra manera hubiesen sido enormemente difícil conseguir para procurar espacios de debate, espacios de reflexión, espacios de creatividad que nos ayuden, ¿no?, a Sí. Seguir repensando ese espacio final. Bien, don Virgilio Gutiérrez Herreros pues, ha obtenido numerosos premios por su trabajo profesional. Bueno, ahora pues está trabajando, está embarcado en esa remodelación de la Plaza de España, con otros socios. Está también en el Instituto Óscar Domínguez. Se llama La Tejita en el Médano, los apartamentos de La Tejita. En la Mareta. En la Mareta. Donde también ahí creo que está eso de conservar el paisaje y de asimilar el paisaje. ¿Se siente satisfecho con este tipo de trabajos? Son diferentes, ¿no? Sí. De todos los trabajos afortunadamente puedes aprender mucho, de aquellos especiales y de aquellos otros no tan especiales, ¿no? Creo que día a día hay que agradecer el trabajo que tienes e intentar extraer de ello lo mejor, ¿no? Para mí es una oportunidad magnífica el poder colaborar con un estudio como es el de Herzog & de Meuron, Premio Pritzker de Arquitectura, considerado uno de los equipos principales en el mundo hoy, y tener la oportunidad de conocer de cerca cómo organizan su trabajo, qué es lo que hacen, y poder ayudar en el día a día de las dos obras a las que nos hemos referido, ¿no? Yo prefiero más ese trabajo de encuentro con otros compañeros locales que nos posibilitan ejercer esos criterios y que nos ha permitido ir creciendo, ¿no?, en esa manera de entender el territorio, de procurar comprenderlo, ¿no?, y procurar al final construirlo de la mejor manera, ¿no? El ejercicio con Eustaquio Martínez de estos apartamentos en La Mareta, al menos desde la concepción paisajística y territorial, obedece mucho a ese esfuerzo. Y cuando lo ves allí construido, pues lees que esas intenciones están allí traducidas y que eso puede entenderse o no por el resto de personas interesadas en estos temas, pero que hay, claro, un esfuerzo por procurar otra actitud, ¿no? Muy bien, pues se nos ha ido el tiempo, fíjese, y yo tenía muchas cuestiones aún que plantearle, pero bueno, en otra ocasión será. Sí que usted se ha definido en ocasiones como alguien que se emplea en las carreras de fondo, en los maratones. ¿Qué carreras de fondo, qué maratones son los que usted tiene pendientes ahora, así, en perspectiva? En este comienzo de año, además. Creo que la profesión de arquitectura tiene la ventaja de poderse entender como un maratón, ¿no?, que además puedes entender como que siempre estás en el primer kilómetro, ¿no? O sea que para mí me sitúo casi en la meta, ¿no?, intentando aprender todo lo que puedo, ¿no?, y todo lo que mi capacidad intelectual y física me permite, ¿no? No me gusta establecer metas, objetivos concretos, más allá del procurar crecer un poquitito cada vez más, intentando que lo que hagas, al menos cuando te toca, contribuya a mejorar un poquito ese espacio que a ti te toca construir o destruir, como algunos plantean, ¿no? Bien, son de don Virgilio conocidas, pues han sido ponderadas por otras personas, pues su modestia, su generosidad. Recientemente recibía también un premio periodístico, lo cual tampoco es muy habitual. Y bueno, queremos felicitarle, decirle que aquí en Canal 8, pues como siempre, tiene su casa. ¿Y usted quiere agregar algo más, don Virgilio? Agradecer la invitación, agradecer las palabras. Realmente algunas me abruman en exceso. Creo que las cosas son mucho más naturales, ¿no? El tiempo asienta determinadas actitudes, determinados caminos, pero me gustaría insistir en que lo importante es en
empeño o la actitud que cada uno de nosotros puede desempeñar en ese día a día, ¿no? Yo me quedaría ahí, ¿no? Bien, pues nada, quedémonos en el día a día y desearles a todos ustedes, a él también, desearles feliz comienzo de año, feliz año todo él. Y bueno, ese día a día es el que, si pensamos en los demás con más frecuencia, probablemente, y nos dedicamos un poco más al servicio de ellos, probablemente seremos un poco más felices. Saludos cordiales, hasta un próximo programa. Muchas felicidades.